Y a continuación, el doctor Alexander de Luna Force, el cual obtuvo el grado de biólogo en la Universidad de Guadalajara en México y el grado doctor en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en la Escuela de Medicina de Harvard en los Estados Unidos de América. Actualmente se desempeña como profesor titular en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en México. Su línea de investigación se ha enfocado en la comprensión de los mecanismos moleculares por los cuales los genes, el ambiente y sus interacciones influyen en el fenotipo celular para modificar su capacidad proliferativa, su respuesta al estrés y el envejecimiento. Para contestar esto, el doctor de Luna utiliza un modelo celular de la levadura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y es siempre un placer contar con la presencia del doctor de Luna y le damos la más cordial bienvenida en este evento. Muchas gracias, Armando, por la presentación y gracias a los organizadores por esta excelente iniciativa. Muchas gracias, Isabel, por tu invitación en especial. A pesar de todo lo que sabemos y todo lo que hemos aprendido, como fenómeno biológico, el envejecimiento sigue siendo un fenómeno que entendemos relativamente poco. Desde una perspectiva genética y genómica, no sabemos realmente de manera cabal cuáles son los genes y las vías celulares que afectan el tiempo de vida de los organismos. Y pensemos en cualquier tipo de organismo. Y si nos vamos ya más a una perspectiva de biología de sistemas, sabemos todavía menos sobre la forma en que estos diferentes procesos celulares interactúan unos con otros y cómo interactúan también con efectores ambientales, no sé, como por ejemplo vimos ahora la dieta. Entonces esta visión, tratar de tener una visión integrada del envejecimiento contribuir a esto es uno de los objetivos de nuestro grupo de investigación en el Cinvestav Irapuato. Bueno, el envejecimiento está controlado como cualquier otro fenómeno biológico por genes, ¿sí? Por genes y vías celulares conservadas. Aquí les estoy poniendo un ejemplo, uno de muchos ejemplos que ya hay, probablemente uno de los primeros que se describieron con mucho detalle. El caso de la mutación en DAF2, que es un receptor de factor de crecimiento en este modelo de envejecimiento, que es el gusano C. elegans. El grupo de Cynthia Kenyon en San Francisco hace ya algunos años describió que la sola mutación de pérdida de función completa de este gen DAF2 incrementa sustancial y significativamente la longevidad. Aquí son estas curvas de mortalidad y vemos cómo se incrementa aquí en trazos rojos la esperanza de vida de este gusano en el laboratorio, en condiciones controladas de laboratorio. Hoy día sabemos muy bien, y está muy bien descrita, cuál es la vía celular y el proceso que está mediando este fenómeno, esta respuesta fenotípica de longevidad extendida. Pasa por toda esta vía de señalización muy similar a la que se nos describió hace un momento, donde DAP2, este receptor de factor de crecimiento, va a señalizar, va a activar una vía de transducción de señales que incide finalmente en este factor de transcripción DAP16. El factor está echando a andar toda una serie de procesos que son necesarios para la proliferación y el crecimiento, ¿sí? Si nosotros, por medio de la mutación genética del factor, bloqueamos esta vía de señalización, entonces va a pasar lo contrario, se van a activar toda una serie de procesos de protección celular, respuesta a estrés oxidativo, autofagia, entre otros, que están reprimidos durante el crecimiento, ¿sí? Entonces se va a extender la longevidad de estos organismos. Entonces, lo que es bonito de ver este ejemplo es que las células en sus vías de regulación tienen la capacidad inherente de vivir mucho más, simplemente estas vías están reprimidas. Y lo que es más impresionante aún es ver cómo la misma lógica de esta vía de regulación genética la vemos no solo en los gusanos, sino en organismos tan distintos como la levadura, un hongo unicelular, o nos vamos aquí, vimos el caso de hormona de crecimiento en una plática anterior de la doctora Brown, en el caso de ratón, como una lógica similar de esta vía está controlando la longevidad de los organismos. Entonces,
De esto se desprende que estudiando el fenómeno en organismos muy simples, nosotros en mi charla me voy a enfocar a este lado del espectro de los organismos, podemos entender sobre los patrones generales de envejecimiento en otros organismos, incluyendo, por supuesto, humanos. Y estas son las grandes preguntas abiertas que estamos interesados en nuestro laboratorio. Queremos describir a un nivel genómico cuáles son los genes y las rutas celulares que están definiendo, afectando o influenciando el tiempo de vida de los organismos. Nos interesa mucho saber cómo estos diferentes genes están integrados unos con otros. Esta es la perspectiva de biología de sistemas que usamos. Y finalmente, cómo responden estos genes individuales a efectores ambientales, y en particular voy a hablar hoy de la restricción dietética, que ya también se ha estado tocando en estas charlas. Bueno, la levadura es un hongo unicelular, es uno de los organismos que más han contribuido al entendimiento de las bases más fundamentales del proceso de envejecimiento y otros procesos biológicos, por supuesto. Y para modelar envejecimiento en un organismo unicelular nos vamos a fijar en el tiempo de vida de estas células individuales. Y el tiempo de vida de una célula individual se puede pensar de dos formas, se puede modelar de dos maneras. Uno es el tiempo replicativo de vida de la levadura, que se define simplemente como el número de veces que una célula madre es capaz de dividirse hasta llegar a su límite. En la plática de la doctora Königsberg vimos cómo hay un límite en el número de divisiones celulares, y este es el tiempo de vida replicativo de la levadura. Una célula de levadura en laboratorio se divide alrededor de 25 veces, después entra un periodo breve senescente y muere. Por otra parte, podemos modelar el envejecimiento en términos del tiempo que una célula postmitótica, una célula que ya no se está dividiendo, es capaz de sobrevivir. Entonces, si nosotros llevamos un cultivo de microorganismos hasta la fase estacionaria, donde las células ya no se dividen, entonces podemos simplemente contar cuántos días pasan antes de que estas células pierdan viabilidad por completo, mueran. Y el tiempo de vida cronológico de un cultivo de células de levadura, la vida media, está aproximadamente en el orden de los 15 días. Entonces tenemos un modelo muy simple para abordar estas preguntas, y creo que aquí lo importante que tenemos que ver es que estas preguntas abiertas sobre aspectos genómicos y de sistemas del envejecimiento no se conocen aún en organismos tan simples como este. Entonces, tomando en cuenta y aprovechando las herramientas que hay disponibles en este modelo, podemos entonces empezar a abordar el fenómeno de una manera más integradas. El problema es que los métodos disponibles para caracterizar el tiempo de vida, incluso en este organismo unicelular, son relativamente laboriosos. Este es un experimento, el típico experimento que se hace para ver el tiempo de vida cronológico de diferentes poblaciones de levaduras. Entonces, lo que vamos a hacer en el ensayo típico, los padres de la gerontología en levadura montaron esos métodos. Vamos a tomar un cultivo que está en fase estacionaria, células posmitóticas que ya no se dividen, vamos a hacer una serie de diluciones, sembrar en cajas de Petri y contamos cuántas colonias hay en el cultivo en ese momento del ensayo, ¿sí? Donde crece una colonia de levadura es que había una célula viva, ¿sí? Una célula que quedó ahí y fue capaz de echar a andar nuevamente el crecimiento. Esto lo podemos hacer para una población silvestre, y después, como genetistas, lo que queremos ver entonces es cómo las diferentes mutaciones que alteran, por ejemplo, la función de un gen de interés en particular, cómo es que cambia el tiempo de vida, ¿no? Esto lo que vamos a hacer es regresar al laboratorio cada día, volver a hacer el experimento y dibujar estas curvas de pérdida de viabilidad. Y pues lo que va a pasar es que vamos a acabar con muchas cajas Petri en el laboratorio. Son experimentos, como les comento, laboriosos, y por ejemplo este es un experimento que hicimos en mi laboratorio para caracterizar 10 mutaciones knockout de levadura, y acabamos con muchas cajas, y los estudiantes que hicieron el experimento ya se querían ir y no volver a saber de esto, nada ya. Entonces para poder abordar el fenotipo de una perspectiva genómica en un organismo que tiene 6,000 genes, pues teníamos que cambiar de estrategia. Y esto es lo que diseñamos en colaboración con Erika Garay, una investigadora postdoctoral que estuvo trabajando en mi laboratorio.
vamos a empezar con una población de células silvestres de levadura y una mutante knockout de interés. Buena parte de mi charla me voy a estar enfocando solo en mutantes knockout que eliminan por completo un gen de interés, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es etiquetar con proteínas fluorescentes de diferente color a cada una de estas poblaciones, la silvestre y la mutante, y las vamos a co-cultivar en el mismo pocito de una placa de cultivo, una placa de tamaño pequeño, donde podemos mantener 96 cultivos mixtos de este tipo, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestros 96 cultivos que van a estar envejeciendo, ¿sí? Las células se van a ir muriendo a diferentes tasas. Y lo que queremos saber es cuál es la tasa de muerte de la mutante con respecto a la silvestre, ¿sí? Entonces, al tenerlas en el mismo pozo podemos aprovechar que tenemos un control interno que nos aumenta la resolución del experimento. Vamos a tomar cada día de muestreo una pequeña alícuota de este cultivo mixto, las vamos a crecer y vamos a medir ahora ya solamente la fluorescencia relativa que hay en cada uno de estos pozos. Conforme pase el tiempo, vamos a ver cómo cambia esa fluorescencia relativa y eso me va a indicar cuál es la viabilidad, la pérdida de viabilidad de la mutante relativa a la silvestre. Esto lo voy a ver como una pendiente, una medida cuantitativa muy fácil de seguir ya. Una pendiente negativa de este tipo significaría que la mutante se está muriendo más rápido que la silvestre, vive menos que la silvestre. Y podemos ver otros casos donde pasa lo contrario, donde la mutante vive más que la silvestre. Otra vez, como les comento, el otro problema es la escala. Queríamos hacer experimentos del orden de miles de mutaciones al mismo tiempo, entonces aquí era muy importante tener un método automatizado para poder seguir la caracterización de nuestros experimentos. Déjenme, mejor se los muestro. Aquí les muestro, todo esto se hace en un robot, en un sistema automatizado, donde donde los cultivos mixtos se están manteniendo en esta incubadora y salen cada día de caracterización, vienen a la plataforma robótica donde se hace básicamente lo que les describí hace un momento. Se toma una pequeña alícuota de este cultivo en paralelo, 96 cultivos estamos viendo aquí, se inoculan en medio de cultivo fresco y recuerden, cada uno de estos pozos tiene el cultivo mixto de células silvestres y mutantes. Las llevamos aquí al lector de fluorescencia que está en el robot también, y este experimento se hace durante varios días, del orden de 15 a 20 días seguimos los experimentos, trabajando día y noche, y entonces podemos así caracterizar del orden de 2.000 o 3.000 mutantes en un solo experimento, y nos permite obtener ya este tipo de resultados. Entonces lo que les estoy mostrando aquí es la visión completa de los fenotipos de longevidad para una parte importante del genoma de la levadura. Estamos viendo aquí todos los genes. Les comentaba, la levadura tiene 6.000 genes, aproximadamente 4.500 de estos son no esenciales. Yo puedo hacer la mutación knockout, eliminar por completo el gen y la levadura sigue viva. Estos son los genes con los que podemos trabajar. Les estoy mostrando aquí los 16 cromosomas de la levadura y este coeficiente de supervivencia, que es esa pendiente que les mostré en el diseño de nuestro experimento. Pendientes negativas, recordemos, son tiempos de vida cronológica cortos. Pendientes positivas son tiempos de vida cronológico extendidos, o cepas que viven más que la mutante. Y bueno, un montón de mutaciones aquí donde no se afecta significativamente el tiempo de vida. Entonces, así es como se ven los datos reales de este experimento. Les estoy mostrando aquí una selección de mutaciones en diferentes genes de la levadura, donde se afecta la longevidad, ya sea que se disminuye el tiempo de vida cronológico, aquí de manera muy notable en esta mutante de síntesis de adenina. Esto es algo que ya se sabía. En el caso muy particular de levadura, alterar las vías de catabolismo de purinas afecta fuertemente la supervivencia cronológica. Y tenemos otra serie de mutaciones aquí arriba, que voy a hablar de algunas de ellas, donde la falta del gen extiende la longevidad del organismo, como pasaba con la mutante DAF2 en C. elegans, ¿sí? Entonces, estamos viendo aquí que muy probablemente no hay una sola manera de extender la longevidad por mutaciones de pérdida de función en este organismo. Si ven la distribución de efectos, aquí tengo las esperanzas de vida distintas, donde a la derecha serían las mutaciones que extienden la longevidad, a la izquierda las que la cortan,
vemos que, bueno, hay un número muy importante de genes que están influenciando, cuya función está influenciando el tiempo de vida cronológico, de modo tal que cuando los eliminamos por completo, esta supervivencia se altera y en muchos casos aumenta. Algo muy útil de trabajar con un organismo como levadura es que tenemos mucha, pero realmente mucha información sobre lo que estos genes están haciendo. Entonces podemos asociar el fenotipo que estamos viendo, en este caso de longevidad afectada, a procesos biológicos y celulares muy particulares. ¿Sí? Les estoy mostrando esta imagen donde vemos otra vez el tiempo de vida de una serie de mutantes relativo a la silvestre. Lo que van a ver aquí son promedios de genes que pertenecen a cierta función biológica, que son las que les muestro aquí en este eje. Y entonces el tamaño del círculo me indica cuántos genes están componiendo ese grupo, y los grupos que están aquí a la derecha serían aquellos donde el promedio típico de longevidad medida está incrementado, y a la izquierda pues, lo contrario, ¿sí? Donde está disminuido. Y lo que vemos aquí en esta imagen es bueno, que nos encontramos toda una serie de procesos que, primero, para estar tranquilos, es bueno ver que muchos de los fenómenos y de los procesos que se han descrito como importantes para la supervivencia de este organismo están ahí, ¿sí? Metabolismo de glutatión, que hablamos hace un momento, traducción de proteínas, autofagia, todo lo que tiene que ver con respiración mitocondrial. Entonces, en general vemos procesos que no nos sorprenden, porque ya se sabe que son importantes para la supervivencia en fase estacionaria en este organismo. Pero es muy interesante ver que otros procesos que no están, al menos que no están bien descritos en levadura y a veces ni siquiera en otros organismos, están saliendo también en nuestro análisis. Entonces, estamos muy interesados en este complejo que está aquí, el complejo SWIR1, que afecta la forma en que se empaqueta el DNA en nucleosomas, en el núcleo de las células, ¿sí? Entonces, eliminar la función de este complejo de intercambio de histonas, que es lo que hace SWIR1, extiende notablemente la longevidad de la levadura en fase estacionaria. Y bueno, y vemos otros procesos, como por ejemplo la autofagia. Se sabe desde hace mucho tiempo que es importante que la autofagia esté activa para poder mantener un envejecimiento sano, y lo mismo pasa con la levadura, pero un tipo de autofagia muy particular, que es la autofagia específica de núcleo, está resultando también un proceso que parece ser más importante incluso que otros tipos de autofagia, y esto es algo que también estamos muy interesados en seguir estudiando. Bueno, entonces con esto voy a hablar un poquito más de autofagia, me voy a detener en este proceso y darles un ejemplo de cómo, una vez que identificamos genes de longevidad en levadura, ¿qué hacemos después para tratar de integrarlos en redes celulares? Aquí les estoy mostrando los resultados del experimento genómico que hicimos para una serie de genes que ya se sabe que participan en autofagia o procesos relacionados, ¿sí? Y ven que la mayor parte de ellos, uno sería una longevidad igual que la mutante, todo esto sería una longevidad reducida con respecto a la mutante, y todos estos genes tienen un efecto negativo, bueno, más bien tienen un efecto positivo, porque cuando los mutamos disminuye el tiempo de vida. Entonces, la pregunta aquí es que este experimento por sí solo no nos dice si estos genes están trabajando juntos o no, al menos desde la perspectiva genética. Entonces, lo que podemos hacer es ahora un análisis combinatorio de mutantes, y esto es lo que hacemos desde una perspectiva más de genética de sistemas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tomar esta selección de mutaciones, son 40 mutaciones, y las tenemos en un fondo genético de levadura en uno de sus tipos sexuales, y vamos a generar otra colección con exactamente las mismas 40 mutaciones que están en el fondo genético del sexo opuesto de levadura. Entonces podemos aprovechar esta gran ventaja de esta herramienta genética, aprovechando el ciclo sexual de la levadura, podemos combinarlas y obtener la progenie combinatoria completa, que son 1600 mutantes dobles, ¿sí? Ahora tenemos no solo son mutantes sencillas, son dos genes que estoy mutando, cada uno de estos dos genes en combinación, todos contra todos. Y la pregunta que nos vamos a hacer aquí es cómo la mutación en un gen, cómo afecta el fenotipo de la mutación en otro gen. ¿Sí? Es un fenómeno que se conoce como epistasis en genética, donde vamos a ver
qué tanto se agrava o se amortigua el efecto de una mutación en presencia de una segunda. Y esto nos va a dar información cuando los genes están haciendo algo juntos. Lo que va a pasar es que van a interactuar de esta manera, van a agravar o aliviar el efecto de la otra mutación. No me detengo aquí en el análisis, se hace un análisis de este tipo, se ven correlaciones y entonces podemos agrupar a los genes por funciones. O sea, son 40 genes aquí y tenemos 40 vectores de efectos combinados. Y lo que es muy interesante ver en esta prueba que hicimos, porque partimos de autofagia, que es un fenómeno muy bien descrito, es que los diferentes tipos de genes que estaban incluidos en este análisis se agrupan bastante bien usando solamente esta información genética. No estamos usando nada más que los fenotipos de longevidad y vemos que todos los genes de la maquinaria core de autofagia tienden a agruparse juntos. Todos estos genes de la ruta de tráfico vesicular se agrupan juntos y separados de estos otros del core de autofagia. Los genes del metabolismo de fosfatidilinositol, que son el sustrato importante para autofagia, también se agrupan juntos. Entonces es una herramienta muy poderosa, ¿sí? Porque si ahora incluimos genes con función desconocida, nosotros usando solo el fenotipo y acomodándolos en estas redes, podemos empezar a tener una mejor idea de qué es lo que están haciendo. Y les muestro un ejemplo de esto, ¿sí? Es el gen ARB1, un gen del cual se sabe que tiene que ver por información que hay poca información tanto en levadura como en humanos. Se sabe que controla la homeostasis de lípidos, en particular de esteroles. Es una proteína transmembranal que está en la membrana del retículo endoplásmico. Entonces, si nosotros hacemos el experimento que describí hace un momento y combinamos la mutante en ARB1, o sea, las células de levadura que no tienen ARB1, con toda una serie de mutaciones en genes de autofagia, lo que vamos a ver es que es muy común que el efecto fenotípico sea muy dependiente de la mutación en el otro gen. Entonces, lo que estoy mostrando aquí es qué esperaría yo como fenotipo de la mutante doble, basado en lo que sé por los fenotipos de cada una de las sencillas, y cuál es el fenotipo que realmente mido experimentalmente. Y vemos que si estuviera todo en la diagonal, significaría que estos genes están cada uno trabajando por su lado, ¿no? Afectando procesos que sí tal vez afectan la longevidad cronológica, pero no lo hacen juntos. Y aquí no es lo que pasa, aquí todo esto tiende a estar arriba de la diagonal, lo cual me sugiere genéticamente que ARB1 está trabajando junto con la maquinaria de autofagia y que esta es la razón por la cual extiende la longevidad. Entonces lo que aquí toca hacer entonces es irse allá a ensayos más moleculares de genes individuales, y es lo que les estoy mostrando aquí. Es un ensayo típico de reporteros de autofagia. La autofagia, como saben, es este proceso mediante el cual diferentes componentes celulares dañados y organelos se pueden llevar al lisosoma, a la vacuola en el caso de levadura, para su degradación y reciclado. Y entonces este reportero de autofagia TG8, si quitamos los nutrientes en las células, se va a internalizar rápidamente en la vacuola. Lo que están viendo aquí es el reportero de autofagia internalizado en la vacuola. Si yo hago este mismo experimento en mutantes que no pueden hacer autofagia, mutantes en ATG1, ya no ven nada de señal, ¿sí? No hay autofagia. Y si yo ahora hago este experimento con este factor relativamente poco descrito, ARB1, vamos a ver que pasa algo muy similar. No se alcanza a ver muy bien, ahí sigue habiendo algo de autofagia, pero está claramente disminuida, confirmando molecularmente entonces que este gen de función poco conocida es capaz, su actividad extiende la longevidad y lo hace porque está activando o funcionando como sustrato probablemente de alguna manera para autofagia. Entonces, un ejemplo de cómo podemos hacer este abordaje en levadura partiendo de un análisis de interacción genética e irnos después a procesos celulares muy particulares. Bueno, voy a pasar a la segunda parte de la charla. Les quería mostrar casos ya de interacción con el ambiente, ¿sí? Y en particular con la dieta. Entonces, he estado hablando aquí de restricción dietética, y la restricción dietética extiende la longevidad en organismos tan distintos como la levadura. Estas son levaduras creciendo con glucosa alta y con glucosa baja. Se extiende su supervivencia. Y estos son primates que comen mucho y que comen poco, ¿sí? Entonces tenemos dos organismos completamente distintos donde se activan vías celulares similares que extienden la longevidad cuando hay restricción dietética.
Entonces, aquí otra vez tenemos la pregunta es si hay vías que ya están descritas, sobre todo la vía TOR, RAS-PK, la voy a mostrar en un momento, vías que se sabe que están mediando este fenómeno de respuesta a nutrientes bajos y longevidad extendida, o protección celular extendida. Nuestro sistema experimental nos proveía aquí una herramienta muy valiosa para hacer el mismo experimento, pero ya a nivel de genoma completo nuevamente. Y el experimento que hicimos aquí es muy similar al que les mostré hace un momento, solo que ahora lo vamos a hacer simplemente en dos condiciones dietéticas. Vamos a tener otra vez la levadura silvestre y la mutante, las vamos a mezclar y las vamos a envejecer en un medio que no está restringido en dieta, o sea que tiene todos los componentes de nutriente típico que se usa en un cultivo de levadura, y en restricción dietética también. Son simplemente dos medios de cultivo distintos y lo que queremos pescar son casos como este, ¿sí? Mutaciones donde veamos que en un caso, en la dieta por ejemplo no restringida, no hay ningún efecto, ¿sí? O sea, un gen que no tiene ningún efecto cuando tenemos dieta rica y que cuando se restringe la dieta tienen un efecto importante. ¿Sí? Esto sí, de alguna manera si me regreso a esta gráfica de aquí, sería como que esta curva de acá, por la mutación del gen, se regresa donde estaba en dieta rica. Entonces esto me va a sugerir de manera muy importante que el gen que estamos mutando está mediando, es importante para esta respuesta celular. Entonces, bueno, este es el experimento Sergio Campos, un estudiante de doctorado en el laboratorio, hizo este experimento y estoy resumiendo aquí los resultados que vemos, ¿sí? Tenemos el coeficiente de supervivencia, recuerden 0 es que es igual que la silvestre, negativo que vive menos, positivo que vive más. Es el coeficiente de supervivencia en dieta rica, donde viven menos las levaduras, y en dieta pobre, donde viven más. Aquí usamos una restricción, como escuchamos hace un momento, la restricción de aminoácidos también extiende la longevidad y es el tipo de restricción que estamos usando. Y lo que vemos es, bueno, toda una serie de genes aquí sobre la diagonal, de mutaciones, perdón, sobre la diagonal, que responden de manera similar. Y otras cuantas, que son las que nos interesan, donde el fenotipo de supervivencia depende fuertemente de la condición del medio, ¿sí? Estas de aquí arriba, donde se está exacerbando la respuesta a restricción dietética, y estas de aquí abajo, donde se está disminuyendo. Y esta sería la distribución completa de efectos, y lo que vamos a sacar aquí es un índice de longevidad, de extensión de longevidad relativa, que no es otra cosa más que qué tan separados estamos de esta diagonal y qué tan significativo también es estadísticamente. Entonces, todos estos genes que están aquí y acá son interesantes, ¿sí? Y voy a ponerles un ejemplo también, antes del ejemplo, perdón, que son también, ¿no? Nuevamente queremos ver qué tipo de procesos estamos afectando. Entonces, muy similar a la gráfica que les mostré antes, sobre procesos celulares distintos, pero ahora lo que estamos viendo es no la supervivencia en sí, sino el cambio en supervivencia en función de la dieta. ¿Qué tanto se extiende la longevidad cuando limito de nutrientes la dieta? Y tenemos todos los procesos donde se exacerba la respuesta y donde se disminuye. Muchos de ellos otra vez ya eran conocidos como la autofagia, o sea, es importante que las levaduras puedan hacer autofagia para que se señalice este proceso y se active en respuesta a dieta pobre. Pero tenemos otros, respiración mitocondrial, también importante, y nos llamó la atención ver otros procesos como control de ciclo celular. Aquí en un momento más voy a volver a esto. Nada más les muestro este factor, SUIR1, este intercambiador de histonas que les mostré hace un momento. Así es como se vería, ¿sí? Estoy poniendo la dieta rica, es este cultivo donde la glutamina es la fuente de nitrógeno, son las barras rojas, donde se extiende significativamente la longevidad, y si yo paso a la fuente de nitrógeno pobre, que es GABA, se sigue extendiendo, pero ya no es tan importante el proceso. Esto me sugiere de alguna manera que todas estas mutantes en el complejo SUIR1, que es lo que estoy mostrando aquí, muy similar a lo que pasa con TOR, están señalizando de alguna manera la respuesta a restricción dietética. Volvemos a echar a andar otro experimento como el que les mostré hace un momento, donde para entender qué es lo que está haciendo SUIR1, combino la mutación en este gen SUIR1 con una serie de knockouts en procesos distintos y otra vez busco casos donde el fenotipo se sale de la diagonal, donde el fenotipo no es lo que yo esperaría por lo que sé de las mutantes sencillas. Y lo que nos interesó aquí ver fue que muchos de los genes que ya no están teniendo la misma respuesta
tienen que ver con biogénesis de ribosomas, con control de la biogénesis de ribosomas y traducción de proteínas. Y nuevamente hacemos un experimento para ver ya más a nivel de biogénesis de ribosomas qué es lo que está pasando. Me voy muy breve con esta parte, simplemente son los genes del complejo SWIR1, lo que estoy mostrando aquí, y medimos qué tanto se acumulan los precursores de RNA ribosomal, el que estoy viendo aquí, o de RNA de transferencia de este otro lado. Y bueno, lo que este experimento nos dice es que comparado con la silvestre, las mutantes del complejo SWIR1 acumulan precursores tanto de RNA ribosomal como de RNA de transferencia, sugiriendo que parte del proceso de SWIR1 puede ser en este orden, puede ser invertido, estamos estudiando esto, controla el hecho de que la restricción dietética acabe resultando en una longevidad extendida por una reducción de la tasa de traducción. Bueno, para terminar, les muestro el tipo de análisis que estamos haciendo ya más a nivel de los factores de transcripción que controlan el proceso. Entonces, en el experimento de restricción dietética lo que tenemos son una serie de factores que dependen fuertemente de la condición. Estamos hablando del orden de 400 genes que salieron de este análisis. Y aprovechando nuevamente toda la información que hay en levadura, podemos preguntar cuáles son los factores de transcripción que regulan a esos genes y tratar de ver cuáles son los factores de transcripción que están mediando la respuesta. Estos son los que salen de nuestro análisis y simplemente vemos un enriquecimiento de qué factores de transcripción controlan a los genes que manifestaron el fenotipo en nuestro experimento. Y lo interesante aquí es que los únicos dos que salen, que se han descrito previamente, son estos dos, MSN2 y MSN4, que claramente están participando en la respuesta de restricción dietética, son genes de respuesta a estrés, activan genes importantes para respuesta a estrés. Si no están activos estos genes, no hay respuesta a estrés y no hay extensión de longevidad por restricción. Pero lo increíble aquí es que están saliendo todos estos otros factores de transcripción que no han sido descritos, y nos interesó mucho por los fenotipos que estábamos viendo. Este factor T12 que controla, que lo que se sabe que hace realmente es controlar el apareamiento en levadura. Es muy interesante ver que un gen de apareamiento está controlando genes que tienen que ver con la respuesta a restricción dietética y extensión de longevidad. Entonces, hicimos los experimentos para probar que este fuera el caso. Si yo hago una mutación en el factor de transcripción T12, son los experimentos que les estoy mostrando aquí, tanto en condición de dieta pobre, donde se extiende la longevidad, como dieta baja, vemos que hay una extensión de la longevidad. Si es esta línea más clara aquí, ven cómo la mutante, una disminución, perdón, de la longevidad, ven cómo la mutante en T12 sigue extendiendo la longevidad en respuesta a dieta, pero no lo hace tan bien como la cepa silvestre. Y podemos hacer el experimento contrario también para estar seguros que T12 participe en el proceso. Es muy fácil también en levadura hacer una perturbación genética donde reemplazamos el promotor nativo del gen T12, de este factor de transcripción, y lo reemplazamos por un promotor que podemos modular por la cantidad de cobre que le ponemos al medio de cultivo. Y le colgamos una proteína fluorescente también para poder verlo. Y lo que ocurre es que se ve muy claro aquí que conforme yo voy aumentando la cantidad de cobre y voy aumentando la cantidad de factor de transcripción T12 que hay en las células, se extiende la longevidad de los cultivos de levadura, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo es que T12, este gen que controla el apareamiento, cómo es que este gen está siendo capaz de extender la supervivencia en fase estacionaria? Primero queríamos asegurarnos que lo que está pasando aquí es que se están muriendo las células y que no es un artefacto nuestro método. Voy aquí antes de ir a la otra pregunta. Entonces, simplemente un experimento de citometría de flujo donde teñimos células vivas y muertas. Son dos tinciones que tiñen células vivas o células muertas, y entonces vemos cómo se ve este patrón en la silvestre y en las T12, y vemos que conforme avanza la edad del cultivo, aquí se ve muy claro en esta parte, hay más células muertas en la mutante en T12 que en la célula silvestre, ¿sí? Comprobando que a nivel ya no de viabilidad y capacidad de volver a crecer, sino a nivel de que tan vivas o muertas están, claramente T12 es importante para la supervivencia en fase estacionaria. T12 controla, la razón por la que es un factor de transcripción importante para apareamiento en levadura es porque, entre otras cosas, controla el ciclo celular.
y recuerdan que habían salido en nuestro análisis estos genes de ciclo celular. Básicamente lo que las células tienen que hacer cuando sensan la feromona del sexo opuesto es detener el crecimiento, dejar de proliferar para poder aparearse. Entonces, podemos pensar que por ahí va la cosa. Cuando las células dejan de sentir nutrientes, pues también es importante que dejen de proliferar, que detengan el ciclo celular. Y les muestro un experimento aquí donde confirmamos que en respuesta a los nutrientes, aquí estamos quitando los nutrientes y vemos cuando quitamos los nutrientes cómo es que se arresta el ciclo celular, ¿sí? Podemos ver este pico aquí arrestado en G1, conforme pasa el tiempo. Aquí es un experimento rápido, unas cuantas horas, y vemos que la mutante en ST12 en respuesta a los nutrientes bajos no muestra el mismo, arresta el ciclo celular también, pero lo hace más lento. Entonces probablemente parte de la respuesta y de lo que está controlando ST2 en respuesta a nutrientes y extensión de longevidad tenga que ver con su capacidad de detener el ciclo celular. Pero muy probablemente, y esos experimentos ya los hicimos y estamos viendo que es el caso, no por la vía típica de respuesta a la feromona del sexo opuesto. Entonces es interesante ver cómo la célula usa sus mismas herramientas para propósitos, en este caso un factor de transcripción, para propósitos distintos. Y el último experimento que hicimos para tratar de entender qué es lo que ST12 está haciendo en términos de control de envejecimiento en levadura es un experimento de transcriptoma, donde vemos la expresión de todos los genes del genoma de la levadura en las células silvestres y en las mutantes que no tienen el factor de transcripción ST12. Esto lo vamos a hacer en el medio de restricción dietética, ¿sí? Donde sabemos que es importante ST12 para la supervivencia, y lo que vemos es que todo esto que está en la diagonal son los genes cuya expresión, o sea, a la derecha serán genes que se expresan alto, acá genes que se expresan bajo, son lecturas de secuenciación masiva de RNA, y lo que vamos a ver es que la mayor parte de los genes se expresan igual, y tenemos estos aquí marcados en rojo que son significativamente distintos, o sea, que son genes cuyo nivel de transcripción en restricción dietética cambia cuando no está ST12, y que muy probablemente son los blancos directos o indirectos de este factor de transcripción. Y aquí les muestro brevemente cuáles son los procesos biológicos que están controlando, o sea, que participan estos genes. Vemos aquí arriba todo lo que tiene que ver precisamente con arresto o con paro del ciclo celular, y nos interesó también ver que tenemos otro grupo aquí de genes que tienen que ver con reparación de DNA y que nos sorprenden. Este es un resultado digno de seguirse viendo, así como algunos genes que tienen que ver con el control de expresión de transposones en levadura. Entonces, bueno, algo para seguir investigando. Entonces, bueno, esta sería la visión en términos de la respuesta a restricción dietética. Esta es la vía ya muy bien descrita y conocida que pasa por SSH, TOR y RAS-PKA, que incide en este factor de transcripción y se sabía activa a estos factores MSN2, 4 y GIS1, que activan vías de protección celular y por tanto extienden la longevidad. Aquí estamos viendo que ST12 también es parte del fenómeno, lo hace a través del control de arresto del ciclo celular. Tenemos evidencia que nos muestra que está controlado por RIM15 también, y hay nuestros experimentos de transcriptómica sugieren que hay otros procesos que el factor de transcripción puede estar controlando. Y recordemos el cuadro que les mostré, hay muchos otros factores de transcripción también que sabemos que ahí están, no sabemos qué procesos están controlando y no sabemos cómo están siendo señalizados. Entonces tenemos aquí pues mucho que hacer en los próximos años. Y bueno, nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo de un grupo de estudiantes, investigadores con los que tengo el privilegio de trabajar. Erika Garay fue investigadora postdoctoral y es quien montó el método de análisis genómico de envejecimiento en levadura. Sergio Campos ha estado haciendo los rastreos masivos en respuesta a restricción dietética y análisis de los factores de transcripción. Y Abraham Avelares, estudiante también de doctorado, está haciendo toda la parte de análisis de redes de interacción genética. Muchas gracias.